¿no? Y Javier de la Higuera es profesor del Departamento de Filosofía 2, como sabéis la mayor parte de los que estáis aquí, encargado de, entre otras, de las disciplinas de Metafísica 2 y Filosofía y Literatura, y seguro que también os va a sorprender por su construcción de discurso, a mi juicio, muy gratificante. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, el título que habrán podido ver en el programa parece un poco misterioso porque es En el mundo como el agua en el agua, o poético, ¿no? Subtítulo La actual idolatría de la realidad. Bien, ni misterio ni poesía, van a verlo enseguida, ¿no? Aclaro que la primera parte, que es una cita, ¿no? Esta, en fin, tan poética, ¿no? En el mundo como el agua en el agua, es una frase de Bataille, de su Teoría de la religión, que es un libro ya muy antiguo, ¿no? De los años 40, ¿no? Pero, en fin, no voy a explicar ahora por qué utilizo esa pequeña referencia, lo van a ver enseguida, ¿no? Pero sí aclarar quizá algo con respecto a la segunda parte del título, que es un supuesto del que parto y que tampoco voy a desarrollar, ¿no? En lo que voy a decir, que no son más que una serie de anotaciones, por tanto no es un texto construido ni... Podría pensarse, ¿no? Y es este el supuesto al que me refería, que la historia de la filosofía es la historia de una oposición de la filosofía al mundo. Una oposición a formas distintas, según las épocas, de idolatría de la realidad, o de lo que la filosofía ha entendido que era una idolatría de la realidad. Es decir, formas, si se quiere expresar esto en términos como más modernos, Foucaultianos quizás, en las que lo visible se ha hecho invisible a base de estar ahí delante. Recuerdan esa afirmación de Foucault, que a mí me resulta, en fin, siempre llena de sentido, ¿no? De que la crítica no es más que el esfuerzo por mostrar hasta qué punto es visible la invisibilidad de lo visible. Un pequeño juego de palabras, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto. Bueno, la cuestión para mí o para nosotros ahora sería pues ver cuál es la forma de invisibilidad de lo visible actual, ¿no? Cuál es la forma de idolatría de la realidad que caracteriza al mundo actual, ¿no? Y entonces, pues en relación con eso voy a proponer una pequeña hipótesis, aunque ya digo, lo que voy a presentar no es tanto una construcción de la hipótesis, sino más bien anotaciones en las que me voy a servir de algunos autores, un poco de Heidegger, me voy a referir al texto que Luis esta mañana mencionaba, ¿no? Y enseguida, pues, algunas cosas de un antropólogo que se llama Anders, poco conocido, pero en fin, pareja de Hannah Arendt, y quizás eso lo hace mal, pero parece que poco leído, al menos aquí, ¿no? Anders de Winnicott, que es un psiquiatra, y por último de Stigler, que es un pensador francés al que esta mañana se refería Rita, ¿no? Bueno, la hipótesis. La hipótesis es que la patología que define la actualidad consiste, podría decirse así, en la conversión del mundo en un medio ambiente animal. Para explicar un poco esto, utilizo esa referencia a Heidegger que decía antes, de un curso que luego ha sido comentado recientemente por Agamben en comentarios que son muy, muy jugosos, ¿no? En un libro que se llama Lo Abierto, ¿no? Un curso del año 29-30, que está publicado como Los conceptos fundamentales de la metafísica. Bien, esa sería la idolatría actual de la realidad. De modo que la realidad se convertiría en un mero estímulo, o lo que llama allí Heidegger un desinhibidor pulsional. Heidegger se basa en los estudios de un biólogo que se llama Uexküll, que parece, no sé si, en fin, desde el punto de la biología será un representante muy importante de la biología, pero por lo menos es la base de la que parte Heidegger, ¿no? Bien, a consecuencia de esta patología se estaría produciendo un empobrecimiento del mundo. Es decir, lo que ahí Heidegger atribuye y considera que es propio del animal, propongo que pensemos si no define en gran medida lo que nos está pasando hoy día, ¿no?
que yo creo que en parte también es lo que esta mañana Luis decía, ¿no? Bien, un empobrecimiento, si el animal es pobre de mundo, dice Heidegger, la piedra no tiene mundo, el ser humano es configurador del mundo y por eso se puede hablar en el caso del ser humano de apertura en sentido propio. Bueno, pues sería algo así como una especie de reducción de la apertura específicamente humana que le hace capaz de configurar el mundo a una situación que era la propia y específica del animal como alguien que está en un mundo pero que es pobre de mundo. Bien, la apertura al mundo, nuestra apertura al mundo, estaría en ese caso reducida al aturdimiento, a la absorción. El término alemán no lo he consultado, tengo la edición francesa, perdonad, no tenía que haberlo cotejado, ¿no? Yo creo que la española traduce aturdimiento, pero en francés accaparement, que yo creo que es absorción, aturdimiento, en fin, el mismo campo semántico, ¿no? Bien, mundo reducido a la absorción, en la que la imposibilidad de percibir algo, en tanto que tal cosa, que ese es el asunto al que Heidegger le da toda la importancia, constituye precisamente la manera en que somos arrastrados o conducidos por esa cosa o por ese medio ambiente en el que estamos como tal, ¿no? Y me permiten que lea una pequeña cita, ¿no? Absorción o aturdimiento del animal quiere entonces decir a la vez esencial retirada de toda posibilidad de percibir algo como siendo algo, alguna cosa como siendo alguna cosa, y en esta retirada, precisamente, ser arrastrado por, punto suspensivo. Bien, esa absorción, acaparamiento o aturdimiento impediría entonces que el ente como tal nos sea revelado. Bien, pero lo importante aquí es que no se trata, en este caso, tampoco de un cierre. No hay ni apertura ni cierre. Es algo que Agamben subraya especialmente, sino de lo que llama Agamben, interpretando a Heidegger, apertura sin desvelamiento. Bien, ese es el concepto al que creo que Luis se refería esta mañana, no sé si con esta expresión o con otra, ¿no? Que creo que habría que pensar un poco más y que en fin, a mí me plantea algunos problemas, ¿no? Bien, me parece que en este caso, si partimos de esta hipótesis o la aceptamos, ¿no? Provisionalmente, en fin, yo les propongo el juego de que la aceptemos, ¿no? Durante un ratillo. Se podría hablar de que se está produciendo o de que hay el peligro de que se produzca una auténtica regresión animal de la especie humana. No sé si esto lo ha defendido alguien, yo creo que sí, ¿no? Pero no sabría mismo decir quién lo ha planteado, ¿no? Claro, esto no quiere decir, de entrada, ¿no? Me parece que sería una ingenuidad plantearlo de este modo, pues que nos convirtamos en animales, en el sentido en el que ahora hablamos de animales, pero sí de que dejaría de ser para nosotros efectiva una posibilidad, o realizada, ¿no? Una posibilidad que parece que es una posibilidad específicamente humana. De modo que seríamos humanos no humanos, ¿no? Bien, algunos aspectos de esta regresión animal quisiera enumerar, ¿no? En primer lugar, una pérdida de la experiencia. De nuevo, creo que también Luis se refería esta mañana a este asunto. Bien, para describir esto, quisiera referirme a algunos de los análisis que ha hecho este antropólogo que he mencionado antes, ¿no? Günther Anders. Bien, esa pérdida implicaría que el mundo dejaría, o mejor dicho, empezaría a convertirse para nosotros en lo que Anders llama una materia dada a priori. Precisamente, parece que lo que distingue de entrada, ¿no?, al animal del ser humano es que el ser humano no tiene una materia dada a priori, sino que, dice Anders, sus a priori son meramente formales. Bueno, pues es como si el mundo humano empezara a adquirir este carácter que es propio, definitorio del mundo animal, ¿no? Bien, deja de ser un objeto de aprendizaje, de encuentro con lo inédito, por tanto de percepción, ¿no? La percepción, dice Anders, es siempre una experiencia de lo inédito. De manera que creo yo que no habría que poner la percepción del lado del animal y, por tanto, del lado de una repetición o de una compulsión, sino precisamente de una percepción de la singularidad
y de lo inédito, ¿no? Otra cosa es que eso pueda quedar como en un segundo plano en las conductas más cotidianas o habituales. Bien, el mundo entonces se convertiría en algo en lo que realmente no cabe una experiencia, no cabe una percepción, una experiencia de lo inédito. Empieza a ser un medio en el que nos integramos y lo hacemos en virtud de la adecuación de ese medio a la necesidad. Bien, en primer lugar, por tanto, pérdida de la experiencia. En segundo lugar, esa pérdida de la experiencia implicaría el cierre del campo de juego o del espacio que llamamos libertad. Por tanto, estaríamos hablando de una patología de la libertad, y empleo de nuevo una expresión que da título a un ensayo de Günther Anders, muy antiguo, del año 37, una patología de la libertad, un ensayo sobre la no identificación, que es un texto muy, muy interesante, ¿no? Bien, libertad entendida aquí en qué sentido. Bueno, pues, si quieren, ¿no?, para saber, tener un poco un referente, ¿no?, y no perdernos con este concepto tan escurridizo. Libertad como no ser coextensivo totalmente al mundo. Por tanto, libertad como algo que siempre es gradual, siempre expresa un grado de un coeficiente, dice Anders, de un coeficiente de integración. De modo que no hablamos de una libertad total, absoluta, frente a una absoluta falta de libertad, sino que es una cuestión de grado y que tiene que ver con esta coextensión o no total con el mundo, ¿no? Bien, de modo que esa libertad permitiría la integración en el mundo como un sí mismo. Por supuesto, un sí mismo que no es sustancial o que no es esencial. Y Anders aquí utiliza un concepto que yo pensaba que era un descubrimiento de Leuciano, pero parece que, bueno, no sé si es la misma cosa, ¿no?, que es el de dividuación. El sí mismo es un dividuo, y el dividuo es el resultado de una separación o de una, digamos, de una determinación singular de la totalidad en la que está integrado. Pero no se trata de una especie de átomo, de individuo atómico, sino más bien de una división indeterminada y en grados distintos que puede darse a partir de la totalidad general, ¿no? Bien, se trataría entonces, al hablar de libertad, de la posesión de un campo de vida propio, en el que el individuo está librado a sí mismo, podríamos decir, en el sentido heideggeriano, pero también liberado de la realidad, liberado del mundo. Por tanto, libertad aquí tiene el sentido de posibilidad de liberarse del mundo, de ponerlo entre paréntesis, de traspasarlo en algún sentido. Bien, pérdida de la experiencia, patología de la libertad, y en tercer lugar, habría que hablar de la imposibilidad del pensamiento, que quizás es una consecuencia de la patología de la libertad, ¿no? Si es que el pensamiento, como dice Anders, es una función de la libertad. Bien, ¿en qué sentido? Bueno, pues yo aquí recurriría, aunque, en fin, Anders da pistas, pero creo que el concepto se haya mucho más claramente planteado, definido, por ejemplo, por Hannah Arendt, en La vida del espíritu, si pensamos en ese texto de referencia, ¿no? El pensamiento como la capacidad o la facultad de proyectar la razón al infinito, es decir, de liberar la razón del mero conocimiento de la objetividad, por tanto, liberarla de la verdad, y entender que la razón es deseo de infinitud, es introducción de la dimensión o del plano de infinitud en el plano de la existencia. Bien, de modo que el pensamiento tendría por objeto necesariamente lo ausente o lo invisible, es decir, lo que no existe. Si el objeto del pensamiento es siempre un objeto infinito. Como saben, Arendt distingue entre verdad y significado. En fin, esto igual sería algo cuestionable, ¿no? El significado, la búsqueda, el ansia de significado específica del pensamiento, o constituye la vida del espíritu, como la llama Hannah Arendt, mientras que el entendimiento, bueno, es la distinción kantiana también, ¿no?, entre entendimiento y razón, ¿no? O a lo mejor también la platónica, entre dianoia y noesis, ¿no? Aunque el infinito no sea lo que se asocia en el texto platónico, pero
el lenguaje moderno sería esto, ¿no? Me parece. Bueno, bien, una cuarta característica o precisión acerca de esta regresión animal que proponía como hipótesis sería la licuación o licuefacción del mundo. Bien, la idea de liquidez que esta mañana y ayer, ¿no?, se ha comentado tanto, yo quisiera referirme a ella brevemente a partir de Anders, porque me parece que antes de Bauman, pues Anders ha basado muchos de sus análisis del mundo contemporáneo en este concepto, ¿no? Y quería referirme al sentido que Anders le da a esta idea, ¿no? Bien, ¿en qué consistiría? Bien, si realmente, como decíamos antes, el pensamiento se peligra, ¿no?, o se hace imposible en la actualidad, lo que ocurre con ello es la dificultad de proyectar el infinito, de proyectar, podríamos decir, la cosa misma, como cosa del pensamiento, como cosa infinita del pensamiento. Bien, pues a esa dificultad está aparejada también la desaparición, como dice Anders, ahora ya en una obra, quizás su obra más importante, que se llama La obsolescencia del hombre, del año 58, lo que llama la desaparición de la forma cosa, es decir, de la coseidad. Bien, él desarrolla estos análisis en sus análisis de la tercera revolución industrial, en el segundo volumen de esta obra, que la tengo aquí, porque ahora quisiera leer un pequeño pasaje, ¿no? Bien, el producto, es una cuestión que él analiza en términos económicos, ¿no? El producto deja de ser una cosa al someterse precisamente a la ley de reducción máxima del tiempo entre producción y consumo. El principio de producir productos, dice Anders, que no tengan la consistencia de objetos. Es como un principio general que parece regir la economía industrial o hiperindustrial actual, ¿no? El principio de producir objetos que no tengan que no tengan consistencia de objetos. Insisto, reducción máxima del tiempo entre producción y consumo. Bien, eso se llama, como es conocido, es un fenómeno que estudian los economistas, ¿no?, o los sociólogos también, obsolescencia programada o planificada. Bien, y es un concepto que Anders convierte en central en estos análisis que él desarrolla en esta muy voluminosa y extraordinaria obra que se llama La obsolescencia del mundo. Hay un pequeño panfleto, yo no sé si es la primera vez que aparece este concepto, del año 32, de un economista que se llama Bernard London, un norteamericano, titulado El final de la depresión norteamericana, a través de la obsolescencia programada. Habría que preguntarse si el final de nuestra crisis, en fin, con un poco de ironía, ¿no?, se podría también alcanzar de este modo, ¿no? Bien, el caso es que a través de este sometimiento de las cosas a esta lógica de la producción, ¿no?, regida por el concepto de obsolescencia programada, el mundo en estado fluido es instilado en nosotros. La imagen es de Anders, es instilado en nosotros. Es un mundo que se nos suministra. Eso es tremenda. A mí me parece, en fin, esta metáfora, que en definitiva es la metáfora líquida o fluida, pero aplicada al mundo en el que estamos, es realmente lo que me daba pie a la hipótesis que estoy presentando, ¿no? Suministro de mundo preobjetivo, dice Anders. Pues bien, eso provoca conformismo, provoca una cómoda libertad que reprime toda posible acción, provoca ilusión de libertad, es decir, a través del sentimiento subjetivo de libertad se impiden las condiciones estructurales que la hacen posible. Bueno, he prometido una pequeña cita de Anders, que no me resisto a leer, ¿no?, de la página 62 del segundo volumen. Dice Anders que la expresión cosificación con que se había caracterizado las tendencias de nuestra época desde hacía un siglo ya no basta para describir la situación actual, que más bien nos encontramos en el umbral de un nuevo estadio, en que por el contrario se evita la forma de cosa, se la fluidifica, o al menos que este estadio, la fluidificación de la cosa, será
tan característico como la cosificación de lo no cósico. Para esta situación de hecho, que la teoría ha pasado por alto hasta ahora, propongo el término liquidación. Año 58. Lo suministrado, dice Anders, no ha de ser siquiera percibido, sino solo absorbido. Bien, esta licuación del mundo exige la caída de todos los tabúes. O si se quiere, se podría plantear así, ¿no? La instauración de un tabú que es el tabú absoluto, que es que los tabús, dice el literal de Anders, los tabús son tabú. Es decir, no hay un resto de realidad que suplantar o que proyectar imaginariamente. No hay posibilidad, podríamos decir, de hacer circular el sentido de un modo metafórico o de utilizar la ficción para constituir realidad. Es decir, me parece que ahí está el problema y creo que veremos enseguida, ¿no? El problema de la ficción y de cómo la ficción puede ser generadora de realidad, o podría serlo, y quizás está dejando de serlo, me parece que aquí es crucial, ¿no? Bien, la actual patología de la libertad consiste en una alteración o desequilibrio de la distancia. Y de nuevo me quisiera referir también a algunos conceptos que Anders ha manejado, aunque no es el único, ¿no? Porque esta misma mañana pues ya se ha hablado un poco de esto y hay referentes pues muy conocidos, heideggerianos y otros, ¿no? Bien, de modo que esta patología de la distancia se podría cifrar en un tránsito que sería de la inherencia con distancia, como la llama Anders, inherencia con distancia, que es lo específicamente característico del ser humano, es decir, un estar en el mundo y fuera del mundo al mismo tiempo, como decías tú esta mañana, Luis, ¿no? Habitar en el mundo solamente es posible a distancia del mundo para el ser humano, o siendo extraño a él. Bien, pues de esta inherencia con distancia a una situación distinta que es esta de estar en el mundo como una gota de agua o como el agua en el agua, ¿no? Que por supuesto es una afirmación que Bataille aplica al animal. El animal, dice, en la primera parte de la teoría de la religión, en las primeras páginas, ¿no? El animal está en el mundo como el agua en el agua. Bien, inherencia con distancia. Tanto una patología de la distancia. Bien, la libertad sería expresión de la distancia con respecto al mundo, por tanto, de la diferencia de los individuos, ¿no? De la que hablábamos antes, ¿no? Con respecto al todo, expresión de la distancia, y la experiencia sería precisamente la vía de comunicación a posteriori con el mundo, ya que, como decíamos antes, ¿no? El ser humano no tiene el mundo como materia a priori, sino que tiene que encontrarse con el mundo por la vía de la experiencia, que es una vía a posteriori, ¿no? Hay un pequeño ensayo de Anders del año 34 o 37, no recuerdo ahora, que se titula así, ¿no? Una interpretación de la posteriori. Entonces, en términos de teoría del conocimiento o de los conceptos kantianos, es como plantea en relación con la libertad, como esta complementariedad de libertad y experiencia, de distancia y recuperación del mundo por la vía de la posteriori, ¿no? Pero claro, si el mundo nos es suministrado como materia a priori, la experiencia está claro que no es que no sea necesaria, es que no es posible, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Bien, este desequilibrio o alteración que sufre la distancia en el mundo actual, Anders lo describe como esquizotopía, que es un concepto que a mí me ha parecido muy singular, ¿no? Esquizotopía. Es decir, una doble existencia espacial consistente en estar al mismo tiempo ahí y lejos de ahí. Consistente en que no estamos nunca en casa y al mismo tiempo siempre estamos en casa. Antes analiza pues, ejemplos, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Pensemos en el teléfono móvil que nos permite estar en cualquier lugar y tener siempre a través del contacto de WhatsApp o de lo que sea, el contacto con lo familiar. Un mundo sin aquí, dice Anders, ¿no?
Bien, parece que la situación actual no es solamente la de la pérdida de la distancia, como podría pensarse a primera vista, ¿no? que es la de la inmersión, la de la supresión de la distancia, sino, me parece, una situación paradójica en la que la inmersión o la integración máxima es simultánea con o causada por, no lo sé, la máxima distancia. Es como si las dos cosas fueran al mismo tiempo posibles o fueran lo mismo, ¿no? La máxima integración y la máxima distancia. Bien, esta paradoja, por ejemplo, Anders pone el caso del nihilista y la interpretación que él hace del nihilista, que es el que, según Anders, sufre la patología de la libertad, es que, siendo expresión, el nihilista, expresión máxima de la indeterminación antropológica, ¿no? Y por tanto de la suspensión programática, como la llama Stigler, sin embargo, él realiza o encarna el caso de una existencia fijada, cerrada, incapaz de proyectar y de realizar su propia libertad, precisamente a través de ese camino de indeterminación que le sería en principio posible, ¿no? Bien, la clave para Anders de esta situación paradójica, de esta doble existencia espacial, de esta esquizotopía, la da la técnica moderna. La técnica, que es un generador antropológico de distancia, ¿no? y de mediación, ha llegado precisamente, con el paso de los tiempos, a hacer superflua la mediación, permitiendo realizar el sueño, dice Anders, de una restitución de la inmediatez. De modo que si la técnica era el operador antropológico de la distancia, y el ser humano es un ser humano técnico, precisamente por caracterizarse por esta distancia, ¿no?, de la que hablábamos, ¿no?, pues parece que es la propia técnica la que ha llegado a hacer posible esa misma supresión de la... Bueno, precisamente, es decir, el papel de la técnica, es precisamente el punto en el que no estoy seguro de que los análisis de Anders sean productivos para nosotros, no sé si correctos o no, pero porque probablemente la técnica no sea solamente el agente patógeno, sino que sea también remedio, ¿no? Y por eso me parece que algunos análisis, por ejemplo, de Bernard Stiegler, ¿no?, que esta mañana Rita mencionaba, ¿no?, que se abordan desde esta óptica, ¿no?, de un papel farmacológico de la técnica, por tanto, de que la técnica, insisto, no solamente es veneno, sino que también es remedio, pues son aquí importantes y quisiera referirme un poco a estas cuestiones, ¿no? Bien, Stiegler ha reinterpretado la patología de la distancia, además, con ayuda de este psiquiatra que he mencionado antes, que es Winnicott, y a partir del concepto de espacio transicional, que es uno de los conceptos fundamentales de este psiquiatra, ¿no? Y además ha elaborado una teoría filosófica de la atención vinculada con la alteración de esos espacios transicionales que son fundamentales para la constitución del individuo psíquico y colectivo, ¿no?, dicho con palabras de Simondon, ¿no? Bueno, pues lo que sigue, y ya para ir acabando, me quisiera referir a esos dos aspectos que he señalado, ¿no? Es decir, en primer lugar, a la interpretación de la distancia a partir de este concepto de Winnicott de espacio transicional, interpretado, eso sí, no psicológica, sino ontológicamente, y en segundo lugar, a la consideración del papel farmacológico de la técnica en la patología de la atención resultante de lo anterior, ¿no? Bueno, la hipótesis de Winnicott, que fue formulada tempranamente en el año 51 en un artículo que se llama Objetos y fenómenos transicionales, aunque luego esto fue incluido en el libro más conocido de Winnicott, que se llama Juego y Realidad, del año 71, es la existencia de un espacio intermedio entre la psique individual y la realidad exterior. Un espacio que tiene consistencia o densidad propia, ¿no? Bien, ese espacio intermedio es lo que denomina espacio transicional. Bien, ese espacio es crucial para la constitución de la experiencia, de modo general. Dice Winnicott, da la posibilidad
de convertirse en una persona real en un mundo real. Esa primera posesión no yo es el pecho de la madre, enseguida va a ser el pulgar que chupa, a continuación, en muy poco tiempo, va a ser el osito o el objeto que sea. Ese objeto, cualquiera, que como veis lo importante no es qué objeto sea, sino la función que desempeña, es lo que se llama objeto transicional, ¿no? lo que llama Winnicott en su terminología objeto transicional. Bien, ese objeto va adquiriendo independencia y realidad. El final de ese proceso precisamente es la constitución de la realidad como algo externo al sujeto y la constitución de la interioridad del sujeto a través precisamente de la adopción de una exterioridad. Entonces aquí el juego, me parece que nos importa, es cómo la interioridad no es previa a la exterioridad sobre la cual se proyecta, sino que al contrario, ¿no? Solamente gracias a la proyección en esa exterioridad y la adopción, como si fuera algo ajeno, ¿no?, de esa exterioridad, se constituye la interioridad y la realidad de lo exterior también, simultáneamente, ¿no? Bueno, no sé si esto es un poco enrevesado, ¿no?, o yo no sé explicarlo bien, ¿no? Bien, la cuestión es que ese objeto transicional adquiere una importancia vital para el proceso madurativo del bebé, ¿no? El objeto transicional hace posible en el bebé la creación de una ilusión, un sentimiento de confianza, que en definitiva es confianza en el mundo exterior. Es confianza en un medio ambiente estable, y esa confianza él la tiene gracias a que en un primer momento, digamos al comienzo de la proyección, él recibe de su madre, según Winnicott, una satisfacción total de sus necesidades. De modo que esa dependencia total de la madre con respecto a sus necesidades es lo que le permite a él proyectar y crear la ilusión de que el objeto ideal que satisface sus necesidades existe realmente. Es lo que le permite creer en la realidad del objeto y, por tanto, considerarlo real, ¿no? Es decir, la creencia en la realidad es la proyección de la ilusión posibilitada por la incondicionalidad de la madre, podríamos decir al principio, pero que luego él va a reconocer como existencia de una realidad autónoma en la que se puede creer, confiar y... Bueno, bien, los objetos transicionales sufren, según Winnicott, una descarga gradual al cabo de los años, pierden su significación, el osito o lo que sea, ¿no?, aunque el espacio transicional permanece como una especie de función o de, digamos, de espacio potencial, como dice, o virtual, que se extiende y que precisamente hace posible el ámbito de la cultura, lo que podríamos llamar la vida del espíritu, precisamente ese espacio que decíamos antes que era el espacio del pensamiento, ¿no? De modo que sin espacio transicional o sin esta evolución posibilitada por la proyección en la exterioridad, esa dimensión de infinitud pues parece que es imposible. Bien, por tanto se trata entonces, si volvemos a este concepto de espacio transicional, de un espacio de proyección ficcional o de ilusión, un espacio potencial, dice Anders, que puede convertirse en una zona infinita de separación. Fíjense que se trata de cómo la separación, en el caso del bebé, ¿no?, cómo la separación del objeto, o con respecto al objeto, es decir, la exterioridad del objeto es lo que une y separa al niño con la madre. De modo que solamente en la unión, es decir, en la proyección exterior, el niño es capaz de mantener sus lazos de apego y de confianza con la madre, ¿no? Bueno. Bien, este espacio ficcional, entonces, diríamos que es condición de la constitución abierta o creadora de la realidad y de una interioridad que, como decía antes, es la adopción de una exterioridad. Bien, solamente gracias a este espacio transicional y a esta proyección ficcional de la realidad, existe esta como algo diferente a un mero medio de satisfacción de necesidades
Y existe el individuo también como algo distinto a un mero reactor ante los estímulos, ¿no? Fijaos que este aspecto también parece fundamental, ¿no? Winnicott señala que, a diferencia de los fenómenos instintivos, que están siempre orientados a una satisfacción, los fenómenos transicionales no tienen culminación. Es el término que se utiliza en la traducción española, no sé el inglés, ¿no? Es decir, no tienen satisfacción orgánica. Por ejemplo, el orgasmo, ¿no? ¿El juego qué es? Pues es una experiencia no culminatoria. De modo que es la posibilidad de este tipo de conductas, que no son meramente reactivas a estímulos del exterior, lo que se abre aquí, ¿no? Bien, el aprendizaje del valor de la vida, de que la vida merece la pena ser vivida, ¿no? Es posible también gracias a esta experiencia en el espacio transicional, ¿no? Bien, si aplicamos estos conceptos, ¿no?, de Winnicott, ¿no?, a nuestro diagnóstico, la patología actual reside entonces en nuestra dificultad para llevar a cabo esta proyección ficcional por la caída de los espacios transicionales. Bien, yo creo que aquí los análisis de Stigler son cruciales, ¿no? Y me quiero referir, pues ya brevemente para terminar, no sé si tengo tiempo, puedo hacerlo todavía, ¿no?, a esta teoría filosófica de la atención que Stigler ha desarrollado y que creo que complementa muy bien los análisis anteriores, ¿no? Bien, la imposibilidad de proyección ficcional impide la formación de la atención, entendiendo atención como una facultad individual, al mismo tiempo que colectiva, facultad individual de percibir y al mismo tiempo de experimentar creadoramente un objeto, y como facultad social de cuidar del objeto público, del espacio público, ¿no? Atención y cuidado son la misma cosa o cosas muy próximas, ¿no? Stigler dice que el cuidado es la forma mayor de la atención, ¿no? Bien, la atención haría posible lo que podríamos llamar en la terminología de Simondon, que es un pensador también muy importante, pero al que no me puedo ya referir, ¿no?, la individuación psíquica y colectiva, entendiendo que es un proceso, no sé si Luis hablaba esta mañana de esto, ¿no?, que es un proceso en el que hay una relación transductiva, dice Simondon, entre el individuo y lo colectivo, ¿no? Es decir, una relación en la que, digamos, los elementos que entran en juego en ella no son anteriores a la misma relación, sino que se definen de un modo abierto, indeterminado, en su misma, digamos, interrelación, ¿no? Bien, el surgimiento de una patología general de la atención, que probablemente es lo que está pasando hoy día, por imposibilidad de proyección ficcional, implica una desafección de la realidad. Es decir, un desvanecimiento, una neutralización, una liquidación, decíamos antes, de las cosas, pero insisto que se trata de algo que ocurre por la imposibilidad de proyectar ficcionalmente. De modo que me parece que en fin, esto lo podemos discutir luego, ¿no?, que es decir, el concepto de vacío aquí, ¿no?, y la idea que parece muy justa, ¿no?, de organización del vacío, ¿no?, Luis, a la que te refieres, ¿no?, habría que matizarla en atención a este asunto, ¿no? Es decir, habría que distinguir dos tipos de vacíos, ¿no? O habría que ver hasta qué punto es necesario, para que la vida no sea una mera organización del vacío, la proyección de un determinado vacío o ficción que tiene ciertas condiciones, ¿no?, que hay que precisar, ¿no? Bien, los dos extremos de esa patología de la atención podrían ser, y haciendo un cierto libre desarrollo del asunto, por una parte, un encantamiento hipnótico. Sería el caso de una hiperatención, ¿no? Y aquí pues pienso en algunas de las cosas que Ortega ha dicho en su teoría del amor, ¿no? El enamoramiento es pues como una fijación de la atención monotemática en un solo objeto, hasta el punto que el mundo queda desalojado. La atención se fija tanto que el mundo desaparece, ¿no? Bien, aquí tendríamos que hablar de un enamoramiento extremo, ¿no? No obsesivo, ¿no?
porque la obsesión es algo que el sujeto padece, mientras aquí se trataría de una conducta consentida. Es decir, aquí habría un caso de servidumbre voluntaria, no un caso de... bueno, el otro extremo podría ser el extremo del desencanto melancólico, ¿no? O quizás del odio, no estoy seguro, ¿no? Y sería el caso de un déficit atencional, ¿no? Que es una patología de la que están llenas las clínicas psicológicas hoy día, ¿no? Los niños que sufren este síndrome de déficit atencional porque pretenden atender a tantas cosas que no pueden atender a ninguna, ¿no? Bien, en los dos casos parece que el resultado es el mismo, ¿eh? Ortega habla del desdén del mundo que siente el enamorado, ¿no? Que tiene una aparente generosidad, pero realmente es que le importa un rábano el mundo, ¿no? Bien, y en el mismo sentido, me parece, Stigler habla de la incuria del especulador, que se mofa del mundo. Me parece que estos especuladores, ¿no? que juegan con el dinero y hasta con nuestras vidas, pues muy bien tendrían como esta actitud de mofa, en fin, muy amarga, ¿no? Del mundo como tal, ¿no? Bien, el objeto de la atención, como ya antes anticipaba, es lo infinito, es lo que no existe. Se le pueden llamar ideas de la razón consistencias, como hace Stigler, ¿no? Distinguiendo las consistencias de las existencias, de modo que el objeto de la atención no existe. Bien, este es el problema. La experiencia kenótica, dice Stigler, que tenemos la necesidad de superar hoy día, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que las consistencias, es decir, estos objetos infinitos de la atención, que no son otra cosa que el objeto infinito del deseo, no existen, que son consistencias, no existencias. Este es el significado de la muerte de Dios, ¿no? El problema es llevarnos, junto con Dios y con todo el panteón metafísico, llevarnos por delante la infinitud y la apertura. Bueno, pues... bien, solamente la proyección de ese plano de infinitud sobre lo existente, o sobre lo singular, o si queréis sobre lo empírico, hace posible el afecto creativo a la realidad. Su constitución, por tanto, como una realidad abierta, singular y múltiple. De modo que, como se ve, la creencia en el mundo es simultánea con la introducción en él de un vector, podríamos decir, de apertura al cambio permanente o a la différence, si queremos emplear el concepto, o ni concepto ni palabra derridiano, ¿no? Bien, de manera que la patología de la atención es una patología del poder de infinitizar. Es decir, no podemos, ese es nuestro drama actual, ¿no? No podemos introducir el infinito en lo existente. Bien, la liquidez actual del mundo, entonces, es al mismo tiempo, y ya antes también lo anticipaba, la desaparición de la forma cosa, que afecta al producto, por ejemplo, de la que hablaba Anders, pero también la desaparición de la cosa misma, de la cosa, ¿no? En mayúsculas, como dice Lacan, ¿no? Es decir, del objeto infinito del deseo. Tanto, imposibilidad de abrir espacios transicionales, de mantener viva la vida del espíritu, de modo que el espacio transicional es tomado, es decir, captado, apropiado, agarrado y poseído por un capitalismo hiperindustrial gobernado por el psicopoder. Estos son conceptos que Stigler analiza, pero que yo aquí no puedo tampoco desarrollar, ¿no? Más que mencionar. El psicopoder, que es la forma actual del biopoder, tanto un poder que funciona constituyendo las conciencias, de manera que en esta situación de regresión animal lo que se produce es realmente una destrucción de la conciencia. Bien, de modo que ese espacio transicional es convertido en un espacio de consumo adictivo. En él se da, en lugar de adopción, hablábamos antes de adopción de la exterioridad que da lugar a la interioridad, ¿no? Pues en lugar de eso lo que habría es adaptación a la realidad, sumisión a la realidad, proletarización, y algunos aspectos de esto los enumero muy rápidamente: destrucción de la razón como deseo, es decir, de la razón como emoción, como infinitud, pérdida de la existencia,
como capacidad, pues si se quiere, simplemente de hacer creadoramente la propia vida, ¿no? Adicción generalizada, estupidez sistémica, es un término que usa Stigler, ¿no? Desaprendizaje, es decir, regreso a una condición de minoría de edad, desaparición de los saberes, del saber hacer, del saber vivir, etcétera, ¿no? E incluso una proletarización de lo teórico, que afecta especialmente a nuestro campo, que es el de la filosofía, o si se quiere, el de la teoría en general, ¿no? El del pensamiento, por inatención, dice Stigler, inatención a las consistencias. Por esta idea, que yo creo que es pues, quizás el gran enemigo de la filosofía, o lo ha sido siempre, que es el naturalismo ingenuo, ¿no? Habrá otros que no lo sean tanto, ¿no? Pero, es decir, el pensar que con Dios se nos han ido también esto que estamos llamando aquí consistencias, que son estos objetos infinitos, o estas que no son entidades existentes, de modo que somos nihilistas, ¿qué vamos a hacer, no? Lo que pasa es que hay que torcer el nihilismo hacia donde nos permita vivir, ¿no? Bueno, bien, y ya sí que acabo, si puedo hacerlo, refiriéndome a Óscar, ¿puedo? Al segundo aspecto, pero en 2 minutos digo una cosa muy corta, ¿no? Al papel de la técnica en esta patología actual, ¿no? Bien, la formación de la atención tiene siempre condiciones técnicas, y es algo que no ha sido visto quizás habitualmente, ¿no? En filosofía o especialmente, ¿no? Pero es decir, que dicho en el lenguaje que emplea Stigler, que no es demasiado críptico, la vida del espíritu está montada sobre condiciones materiales, se puede hablar de tecnología o técnicas de la vida del espíritu. Bien, este es un asunto que en parte desarrolla los análisis que Foucault ha hecho referentes a las prácticas de la antigüedad, pero que se puede aplicar también a lo que está pasando hoy día, ¿no? Bien, la más importante de esas técnicas o de esas psicotécnicas que son responsables de la formación de la atención, como se sabe, ha sido tradicionalmente la escritura. Claro, pero ahora hay otras muchas técnicas, ¿no? La cuestión es que hasta ahora las psicotécnicas, ahora psicotecnologías, ¿no?, han permitido la formación de la atención, y se han integrado además en determinados lugares, que son llamados por Stigler sistemas de cuidado, pero por ejemplo la escuela es un sistema de cuidado en el que se integraban determinadas psicotecnologías como la escritura, la lectura y la escritura, a través de las cuales era posible realizar esa proyección de infinitud de la que antes hablábamos. Bien, en la actualidad, las psicotecnologías, en las que convergen las TIC y las tecnologías audiovisuales, son objetos de producción industrial. Y aquí está el problema, ¿no? En manos del psicopoder, esa forma actual del biopoder, decíamos antes, las tecnologías del espíritu se convierten en las vías principales del suministro e instilación líquida, decíamos antes, en los individuos, de un mundo que se ha convertido en algo fluido, ¿no? Un fluido que ha de consumirse pulsionalmente. Bien, está claro que las industrias culturales están gobernadas por una lógica puramente económica, ¿no? Y el problema es que estas psicotecnologías, que son formadoras de la atención y posibilitadoras de esta dimensión que nos permite considerarnos humanos, pues parece que están al servicio solamente de fines económicos, ¿no? Bien, las psicotecnologías son el medio venenoso, como vemos, de nuestra regresión animal, pero también pueden ser el remedio para nuestra reinvención humana. Bien, esas psicotecnologías que serían el remedio es lo que se podría llamar, y de eso hablábamos el año pasado, tecnologías del cuidado del mundo. Pues muchas gracias.